Hola, hola, bienvenidos a este espacio lleno de cultura y de literatura. Hoy para nuestra reseña los quiero llevar a otro lugar y a otra época. Así que nos vamos a trasladar a Quebec en la década de los años 40 y la década de los años 50. Para esa época Duplessis era primer ministro. Esto es clave, así que no lo vayan a olvidar. Y si en la actualidad nuestra sociedad es conservadora con algunos temas, pues imaginen en esa época, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que estaba muy mal vista eran los embarazos producto de adulterios antes del matrimonio o a edades muy tempranas. Esto estaba muy mal visto por la sociedad de la época, era algo terrible para las familias que las otras personas o el resto de la sociedad se diera cuenta que eso había pasado en su familia o que había alguno de estos casos de embarazo en las familias. Entonces, los bebés producto de estas relaciones, ¿qué pasaba? Normalmente o los daban en adopción, los llevaban a orfanatos o los vendían, mejor dicho, se deshacían de ellos. ¿Y por qué al inicio mencioné al primer ministro, a Duplessis? Porque en ese momento hubo un acuerdo entre el gobierno y la iglesia que incluía a dos instituciones o a dos lugares, que eran los orfanatos y los hospitales mentales o los hospitales psiquiátricos conocidos así en su época. ¿Y qué tiene que ver el uno con el otro? Pues ya les iré contando, pero la idea justamente es contarles el resto de esta historia o de este contexto que les he narrado un poco a través de las páginas del libro recomendado de hoy y se titula El hogar de niñas indeseadas de Joanna Goodman. Comencemos con la historia que nos narra el libro y es la historia de Maggie, quien vive con sus padres y con sus hermanas en una granja en Quebec. Su padre tiene una tienda de semillas y una de las cosas que más me gustó del libro es que los nombres de las semillas, las flores, como que toda esta parte o este ámbito que une a nuestra protagonista Maggie con su padre tiene una relación muy bonita a través también de la tienda de semillas. Todo lo que tiene que ver pues con los nombres y con la tienda misma, con lo que ellos hacen y lo que venden, pues también lo relacionan en cada capítulo con la vida. Entonces esto me llamó mucho la atención y es una cosa que me gustó mucho. Además siento que relacionar estos dos ámbitos hace que sintamos como cierta empatía por lo que le va pasando a los personajes. El caso es que en ese contexto, en esa vida de Maggie, pues ella se enamora de su vecino que se llama Gabriel y el amor es correspondido. Entonces en principio pues podría ser una historia muy bonita de amor, pero resulta que sus padres no ven muy bien esta relación, en especial su padre, porque no le gustan mucho los franceses y pues Gabriel es francés, pero además es peor agregando la situación socioeconómica de Gabriel y es que pues no tiene dinero, entonces es algo que no quiere para su hija. Los padres de Maggie lo que hacen es intentar como cada vez irlos alejando y en una de esas decisiones o en una de esas búsquedas por alejar a Maggie de Gabriel pues la envían a la casa de los tíos. En la casa de los tíos el panorama se va complicando bastante porque allí Maggie se da cuenta que está embarazada. En plena adolescencia, una mujer tan joven está embarazada. Para su familia pues es un choque, pero además es una vergüenza por lo que les contaba al inicio de esta reseña. Entonces la decisión de los padres o la decisión que los padres toman por Maggie es obligarla y decirle no se puede tener este bebé acá en nuestra familia, entonces vamos a ocultar tu embarazo y vamos a dar ese bebé en adopción. Y todo esto que les acabo de contar de Maggie es solo el inicio de su historia, es decir, le pasan muchísimas cosas más a través del paso de las páginas en este libro, pero quiero dejar su historia hasta acá porque pues esto es como lo que empieza a cambiar su historia de vida y esa decisión que toman sus padres de dar en adopción a esta bebé pues también hace que Maggie pues cargue con un peso el resto de su vida y bueno, y todas las experiencias que ella va viviendo pues están atravesadas por esos sentimientos. Pero vamos a dejar la historia hasta ahí para irnos con la otra historia que nos cuenta el libro. Y el hecho de que vayamos intercalando estas dos historias también hace que el libro sea muy ágil, pero también pues que logre pues como atraparte y logre también jugar un poco con tus emociones cuando vamos leyendo las dos historias. La segunda historia que vamos a ir leyendo es la de Elodie, que es la hija de Maggie. Que vamos leyendo en la historia de Elodie, pues sus primeros años en un hogar de niñas indeseadas, título del libro, y pues ella va creciendo sin saber muy bien por qué no tiene padres, pero además sin saber por qué es hija del pecado o por qué le dicen esto las monjas que la ayudan, digamos, en el tema educativo o en el tema de cuidado en ese orfanato. Resulta que aquí se une todo lo que les he estado contando, la parte histórica con pues esto que está, esta novela que está basada en hechos reales
Y es que aquí toma todo un giro. Esos primeros años de Elodie, aunque son muy inestables, pues finalmente ella está aprendiendo ciertas cosas y pues las monjas tienen que estar como pendientes de estos huérfanos, entonces pues vive su vida en medio de la situación. Pero ¿qué pasa? En ese momento resulta que esa alianza, ese acuerdo que yo les hablaba al inicio entre el gobierno y la iglesia, hace que los hospitales mentales, los hospitales psiquiátricos, reciben más ayudas económicas que los orfanatos. ¿Qué hace eso? Que muchos huérfanos pues ya no tienen familia, no tienen nadie que vaya a pelear o a decir algo por ellos, los hacen pasar como enfermos mentales justamente para recibir más recursos gubernamentales. Una persona o un niño que es huérfano, entonces pasa a ser un enfermo mental. Elodie, o en la historia de Elodie, vemos ese paso. Entonces vemos cómo Elodie es trasladada a un hospital mental, y no solamente trasladada, sino que es tratada como un enfermo mental. Y allí en esa situación es cuando comenzamos a ver cómo ella va perdiendo su infancia. ¿Qué pasa en el resto del libro? Claramente sin spoilers. Las dos van creciendo a la par, pues con esa sensación de querer conocer a la otra, de cómo será mi mamá y de cómo será mi hija, con esa sensación de que Elodie dice: yo vengo de alguien, yo debo tener una mamá, y de parte de Maggie pues saber dónde estará mi hija, a dónde la habrán dado, y si yo quiero volver a saber de ella, qué tengo que hacer. Y nosotros como lectores pues vamos viendo a la par las dos historias. ¿Y qué pasa en la vida real? Pues en la vida real, cuando Du Plessis muere, empiezan ciertas investigaciones y se empieza a descubrir este desgarrador suceso de hacer pasar a estos niños por enfermos mentales, y muchos de ellos, los que alcanzan a sobrevivir, porque muchos mueren en esta situación, los que alcanzan a sobrevivir pues crecen y empiezan a contar sus historias de vida y empiezan a contar lo que realmente pasó con ellos, y son conocidos como los huérfanos de Du Plessis. Y volviendo al libro y finalizando con esto, pues es un libro conmovedor, desgarrador, tiene cosas que realmente mueven el alma. A mí me hizo llorar un montón en algunas partes, realmente me conmovió. Después, viendo los casos de la vida real, pues más aún, es una historia que vale la pena leer. Es una historia que además ocurre en un periodo de tiempo muy extenso, y por lo menos a mí me impresionó muchísimo, porque yo quería seguir y seguir y seguir leyéndolo, y cuando de repente me daba cuenta y decía: Dios, acabo de leer 5 años en la historia de estas dos mujeres, 10 años en la historia de estas dos mujeres, y no les voy a decir cuántos pasan para que lo lean y se den cuenta toda la línea temporal que vemos, que vivimos junto a sus dos protagonistas, y junto pues a esta historia realmente dolorosa que sucedió en la vida real. Así que mi recomendado: El hogar de niñas indeseadas, de Joanna Goodman.